Luego, gracias a la medicina traslacional o la medicina o la investigación traslacional, podemos evaluar esos posibles factores de riesgo protectores en la población con diferentes diseños epidemiológicos. En este caso, el diseño epidemiológico por excelencia que conocemos hoy en día, que mayor relevancia o que mayor evidencia tiene frente a la relación causal, es el ensayo clínico controlado aleatorizado. Sin embargo, no es factible utilizarlo en ciertos escenarios, más que todo por aspectos éticos. Entonces, recurrimos a otros diseños epidemiológicos, como es el caso de los estudios observacionales, donde el que mayor evidencia en la relación causal son los estudios de cohortes prospectivos. Aquí podemos ver la arquitectura metodológica de un estudio de cohorte prospectivo, en donde tenemos la población de estudio, que dentro de la población de estudio hay individuos que están sanos y hay individuos que ya presentan el evento de interés. Entonces, en un estudio de cohorte es crucial, es primordial poder identificar cuáles de esta población de estudio están sanos, ya, es decir, no presentan el evento de interés para poder hacerles el seguimiento. Y de esta población de estudio previamente seleccionada, miramos cuáles ya están previamente expuestos y cuáles no están expuestos por condiciones naturales del fenómeno, no asignadas como en un ensayo clínico. Y de estos expuestos y no expuestos se sigue en un tiempo determinado. Este tiempo de seguimiento es crucial, es muy importante de acuerdo a la historia natural de la enfermedad. Y al final del periodo de seguimiento se mira cuál es la de esta población expuesta, cuál desarrolló el evento y cuál no, y de la población no expuesta, cuál desarrolló el evento y cuál y cuántos no desarrollaron el evento. Entonces, desde los resultados de estos estudios, principalmente el ejemplo que estamos conversando de los estudios de cohorte prospectivos, podemos identificar asociaciones entre un factor de exposición y un desenlace. Pero entonces nuestra principal pregunta, nuestra primera pregunta es saber si esa asociación que logramos identificar entre el factor de exposición y el desenlace es verdadera o es falsa. Si logramos identificar que esa asociación es verdadera, que esa asociación observada es real, la segunda gran pregunta es identificar si esa asociación es un efecto causal o si tiene una relación causa-efecto con el desenlace. Entonces, ¿cómo logramos determinar si esa asociación en realidad es causal o estamos hablando de causalidad? Tenemos aquí un diagrama muy general de cómo podríamos lograr identificarla. Partimos de saber que hay una asociación entre el factor de exposición y el desenlace. Si esta asociación está libre de sesgos de selección, está libre de sesgos de medición, es muy improbable que sea explicada por el azar y está libre de sesgos de confusión, cada vez nos vamos aproximando mucho más a una relación verdaderamente causal. Pero entonces Rodman en su texto nos define que una causa se define como un evento, condición que está antecedente y que cuando está antecedente puede cambiar la probabilidad de ocurrencia de un evento, que en este caso es una enfermedad, en un momento determinado, mientras las otras variables, mientras las otras condiciones permanecen fijas. Pero entonces cuando logramos identificar asociación y nos vamos aproximando mucho a la causalidad etiológica de un factor de riesgo frente a un desenlace, presentamos diferentes dificultades a nivel epidemiológico para determinar una verdadera relación causal. Y hay muchas herramientas a nivel estadístico y epidemiológico que nos van a ayudar a minimizar mucho más esa dificultad en determinar la relación causal. Por eso nos preguntamos qué dificultades existen a nivel epidemiológico para determinar una verdadera relación causal y qué estrategias se pueden implementar. Como sabemos, la principal dificultad o siempre ha existido es el factor de confusión, ¿cierto? Esta tercera variable que se asocia con la variable independiente, pero también se asocia con el desenlace, pero no está dentro de la cadena causal, que en definitiva me da a modificar la magnitud de la asociación, haciéndola sobreestimándola o subestimándola en la realidad. Entonces tenemos diferentes estrategias para controlar la confusión. La más digamos, la más pertinente o la que mejor lo realiza es la aleatorización propiamente en los ensayos clínicos.
Pero hay otras, digamos, otras estrategias, por ejemplo, el emparejamiento, la estratificación, el ajuste simple, el ajuste multivariado, el análisis de mejor caso, peor caso, pero una estrategia estadística emergente en los últimos tiempos es el Propensity Score, que está tanto en la fase de protocolo, de escritura de protocolo, pero también en la fase de análisis propiamente de los resultados. ¿Y qué es el Propensity Score? El Propensity Score es nada más y nada menos que una probabilidad condicional. Es la probabilidad de recibir el tratamiento o la probabilidad de estar expuesto dado una serie de covariables relacionadas con la exposición o relacionadas con el tratamiento de interés. Entonces, por eso podremos decir que la propensity score es una propensión a estar expuesto dado en función de una serie de covariables relacionadas con la exposición. Para poder calcular el propensity score se recurre a técnicas de regresión logística multivariada. En este caso, para calcular el propensity score, la variable dependiente es el factor de exposición o la intervención que estamos analizando en el estudio observacional. Y las variables independientes son los predictores que están asociados o las covariables que se relacionan con estar expuesto o con no estar expuesto. Esto entonces parte a partir de una función logística del modelo de regresión logística, que es el logaritmo natural de la OPT del intersecto con cada uno de los coeficientes de regresión de cada una de las variables independientes. Como sabemos, esta función logística el odds de esta función logística se puede expresar en términos de probabilidad, es decir, un número entre 0 y 1, o en términos de coeficiente de regresión, el exponencial del beta 0 más el beta i xi de cada una de las variables independientes. Como sabemos, esta probabilidad, un número entre 0 y 1, sería la probabilidad de estar expuesto de cada uno de los individuos en función de una serie de covariables. Entonces, por eso en el Propensity Score hablamos de la probabilidad de un número entre 0 y 1 de estar expuesto de cada individuo según una serie de covariables que se utilizan en el estudio. Y luego esta probabilidad se utiliza con diferentes métodos para hacer el ajuste entre los grupos. Unos pasos muy generales para poder realizar el Propensity Score en un primer momento es indispensable identificar el momento de la asignación del tratamiento en un estudio observacional de intervención o el momento en que el paciente está expuesto en un estudio observacional. Luego se identifica las covariables que están relacionadas con la exposición, se prioriza aquellas covariables que por la literatura tienen mayor potencial predictor hacia la exposición, se genera el modelo de regresión logística y se evalúa la discriminación del propensity score. Algunos enfoques del puntaje de propensión. Este puntaje de propensión se puede utilizar para emparejar los grupos, es decir, de acuerdo a su puntaje de propensión, emparejar el grupo de expuestos y el grupo de no expuestos por medio de una técnica, la más conocida, es del vecino más cercano. También se puede hacer la estratificación o también se puede hacer el análisis multivariante, es decir, ese puntaje del propensity score, incluirlo en los modelos multivariados como una variable independiente, en este caso como una variable continua, y es lo que realizaron los investigadores en este artículo. Ventajas del Propensity Score: reduce los sesgos de confusión y de selección, principalmente disminuye el sesgo de confusión conocida. Los modelos de puntaje de propensión pueden incluir un mayor número de variables predictoras y permite crear grupos de comparación similares. Pero algunas desventajas o limitaciones del Propensity Score es una incapacidad de equilibrar variables desconocidas, es decir, el propensity score me disminuye la confusión conocida, pero no me disminuye la confusión residual o la confusión desconocida, que la confusión residual sí la disminuye el ensayo clínico, el propensity score no.
Tamaño de muestras grandes, se necesita tamaños de muestras grandes para poder realizar el propensity score como vamos a ver en el estudio. No garantiza la completa eliminación de confusión y de selección. La puntaje de propensión se limita a las características que están medidas disponibles para cada paciente. Es decir, si yo tengo múltiples variables que están relacionadas con la exposición, pero no tengo cómo medirlas o no las tengo medidas en la base de datos a nivel retrospectivo, por ejemplo, no puedo realizar un adecuado propensity score. Y entre menos variables utilice el propensity score, menos probabilidad tiene de realizar un adecuado ajuste. Ya entrándonos entonces en el panorama del artículo de investigación, como sabemos que vamos a identificar un posible factor de riesgo, o en este caso un posible factor protector frente a la diabetes tipo 1, brevemente definamos qué es la diabetes tipo 1. El mecanismo fisiopatológico actualmente propuesto para la diabetes tipo 1 es un mecanismo complejo y multifactorial, pero principalmente el mecanismo que prima, que predomina, es una destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas, que son las productoras de insulina. Y esta destrucción autoinmune está mediada tanto por un componente celular, principalmente a componente de linfocitos TCD4 y CD8, y un componente humoral, que es por la producción de autoanticuerpos. Y esta destrucción de la célula beta pancreática me conlleva entonces a que el paciente tenga una disminución progresiva y variable de la síntesis y secreción de insulina, lo que el paciente entonces, en definitiva, conlleva a la necesidad de administración de insulina exógena para suplir las necesidades de esa insulina que no está produciendo el páncreas. Las medidas de incidencia en diferentes estudios observacionales y principalmente en los países que tienen buenos sistemas de vigilancia en diabetes tipo 1 nos demuestra que a lo largo del tiempo, aproximadamente desde 1965, que se cuenta con los primeros registros, hasta el 2015, la incidencia poblacional en diabetes tipo 1 ha ido incrementándose a través del tiempo y en las diferentes poblaciones, pasando de un 2% a un 5% en las diferentes poblaciones, lo que nos lleva a pensar en la influencia de posibles factores ambientales, porque se espera que los factores genéticos estén estables en mucho tiempo, ¿cierto? Mientras que los factores ambientales estén variando a través del tiempo, y esto nos lleva a pensar que sea la principal causa de aumento en la incidencia de diabetes tipo 1. Tenemos acá el modelo de la historia natural de la enfermedad actualmente propuesto. Este es un modelo extraído del libro de endocrinología de Williams, y podemos ver cómo el modelo de la historia natural de la enfermedad es un modelo muy complejo, donde hay una predisposición, unos desencadenantes intrauterinos, hay una predisposición genética, es decir, unos alelos de riesgo de HLA de los pacientes que presentan predisposición genética a diabetes tipo 1, pero sobre todo, muy importante, un acontecimiento precipitante. Inclusive el libro, en su última edición del 2020-2021, todavía lo coloca en interrogación, porque no se ha logrado identificar a ciencia cierta, con una verdadera relación causal, cuál es el acontecimiento precipitante de la diabetes tipo 1. Entonces, llevándonos a este panorama, diferentes estudios, principalmente observacionales, y la gran mayoría de ellos de caso y controles, algunos pocos observacionales de cohortes prospectivos, han logrado identificar posibles y probables factores de riesgo y posibles y probables factores protectores frente a la diabetes tipo 1. Entre los factores de riesgo está la obesidad, las infecciones por enterovirus, la ganancia de peso en los primeros años de vida, la infección por rotavirus, incluso ya aparece en los últimos reportes el COVID-19 como posible factor de riesgo para diabetes tipo 1. Pero como factores protectores tenemos la vitamina D, el omega 3, los probióticos, una buena eubiosis en la microbiota intestinal como posibles y probables factores protectores, y sobre todo se ha visto en algunos estudios la lactancia materna, que es donde nos vamos a centrar el día de hoy en nuestro artículo.
Esta lactancia materna entonces presenta diferentes beneficios a nivel de plausibilidad biológica. No solamente se ha demostrado en algunos estudios para diabetes tipo 1, sino para múltiples condiciones de salud. Y estos beneficios se basan en una transferencia de sustancias biológicamente activas, principalmente anticuerpos, citocinas y diferentes hormonas, que van a modular el desarrollo y a controlar esa respuesta inmune en los pacientes. Hay una reducción de la frecuencia de infecciones respiratorias y gastrointestinales. Hay una exposición tardía a los antígenos de la dieta, principalmente el gluten y la insulina bovina, y esta exposición tardía puede conllevar a disminuir el mimetismo molecular y a disminuir una respuesta exacerbada frente a autoantígenos, y se promueve una buena microbiota intestinal a través de la colonización de especies de Bifidobacterium. Como pregunta, entonces, a raíz de todo ese beneficio que se ha establecido de la lactancia materna frente a las condiciones de salud y de algunos estudios de caso y control que han evaluado que la lactancia materna está asociada posiblemente como factor protector frente a la diabetes tipo 1, los investigadores se plantearon la siguiente pregunta e investigación en formato PECO. Aquí tenemos la población, sería recién nacidos menores de 4 meses, que presentan alelos del antígeno leucocitario humano, es decir, del HLA, que están asociados con el alto riesgo para diabetes tipo 1, o que son familiares de primer grado de pacientes que están afectados con diabetes tipo 1. La exposición, ellos definieron dos grupos de exposición. Un grupo de exposición sería la lactancia materna mayor de 6 meses, y otro grupo, la lactancia materna exclusiva mayor de 3 meses. Esta lactancia materna mayor de 6 meses se definió como cualquier lactancia materna, mientras que la exclusiva se definió como aquella lactancia materna en donde hay ausencia de otras sustancias o de otros alimentos. Y si hubiera alguna presencia de alguno de estos alimentos, tendría que ser menor de 5 mililitros al día, algo muy pequeñito. Y el comparador, entonces también definieron dos grupos de comparación: la lactancia materna menor o igual a 6 meses y la lactancia materna exclusiva menor o igual a 3 meses. Y el desenlace fueron tres: la autoinmunidad, la alergia y el desarrollo de obesidad. La pregunta de investigación entonces nos queda de la siguiente manera: en recién nacidos menores de 4 años que presentan HLA de alto riesgo para diabetes tipo 1, la lactancia materna mayor a 6 meses o la lactancia materna exclusiva mayor a 3 meses disminuyen el riesgo de desarrollar autoinmunidad, alergia, obesidad en comparación con la lactancia materna menor o igual a 6 meses o la lactancia materna exclusiva. Como hipótesis nula tenemos entonces que en esta población de estudios de recién nacidos que tienen HLA de alto riesgo, que reciben lactancia materna mayor de 6 meses o mayor de 3 meses exclusiva, el riesgo de desarrollar autoinmunidad, alergia o obesidad es mayor o igual en comparación a recibir menor lactancia materna. Mientras que la hipótesis alterna, es decir, la hipótesis de los investigadores, es que en esta población de recién nacidos, con alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 1, recibir mayor lactancia materna, bien sea mayor de 6 meses o la exclusiva mayor de 3 meses, el riesgo de desarrollar autoinmunidad, alergia o obesidad es menor en comparación con recibir menor lactancia materna. Aquí tenemos entonces un flujograma en el cual se nos presenta el diseño metodológico del estudio y a la vez algunas consideraciones de la arquitectura del estudio de cohorte. Tenemos aquí la población del estudio, que fue recién nacidos con HLA de alto riesgo para diabetes tipo 1. Estos recién nacidos se recolectaron de 6 centros. Estos 6 centros están ubicados en Estados Unidos, Finlandia, Alemania y Suecia. La inclusión de los participantes se realizó del 2004 al 2010 y el seguimiento de este artículo, de estos resultados, fue hasta el 2017. Aquí hay que aclarar que el seguimiento todavía está, ¿cierto? Este artículo lo podríamos considerar, entre comillas, como unos resultados preliminares en una fecha de corte del 2017, pero los niños recién nacidos todavía están algunos en seguimiento durante 15 años.
¿Cómo se conformó el grupo de expuestos y de no expuestos? Entonces, a los 3 o 4 meses de haber incluido a estos recién nacidos, se les preguntó si continuaban recibiendo leche materna. Si respondieron que sí, entonces se les entrega un cuadernillo a los cuidadores donde van a seguir registrando y van a mirar la fecha en que detienen la lactancia materna. Mientras que si respondieron que no, se les pregunta cuál fue la fecha en la cual suspendieron la lactancia materna o si definitivamente no se les suministró lactancia materna. Aquí también es importante aclarar que estos cuadernillos que se llevan los cuidadores no solamente tienen la pregunta de lactancia materna, tiene muchos factores de exposición, más de 100 factores de exposición, sino que este artículo se centró en la lactancia materna, pero hay otros de microbiota, hay otros de alimentos sólidos, hay otros de mascotas. Entonces es un cuadernillo que pregunta sobre muchos factores de riesgo. Este especialmente es un cuadernillo prospectivo para lactancia materna. Y de acuerdo a estas respuestas se conformó el grupo de expuestos y el grupo de no expuestos, donde el grupo de expuestos ya sabemos que son dos: mayor de 6 meses de lactancia, mayor de 3 meses de lactancia materna, y el grupo exclusiva y el grupo de no expuestos teníamos menor de 6 meses de cualquier lactancia y menor o igual a 3 meses de lactancia materna exclusiva. Y luego del periodo de seguimiento, que fue un aproximado entre 10 y 15 años para estos pacientes, ahorita revisamos bien el periodo de seguimiento, evaluaron los desenlaces. Miraron cuáles de estos grupos habían desarrollado alergia, autoinmunidad, obesidad y cuáles no. Los desenlaces, ¿cómo se evaluaron? El desenlace de autoinmunidad, es decir, la autoinmunidad se evaluó a nivel general, pero también autoinmunidad de los islotes, y ellos también quisieron evaluar autoinmunidad para enfermedad celíaca. Entonces, la autoinmunidad se evaluó para los anticuerpos relacionados con la diabetes tipo 1, que principalmente conocemos anticuerpos anti-GADA, anticuerpos anti-insulina, entre otros, y el anticuerpo contra la transglutaminasa tisular, que es el biomarcador para enfermedad celíaca. Estos autoanticuerpos se evaluaron cada 3 meses con muestras de sangre y durante los primeros 4 años de vida, y luego semestralmente hasta terminar el periodo de seguimiento. Si algún paciente el resultado salía positivo para alguno de estos autoanticuerpos, el resultado se confirmaba por duplicado en un laboratorio de referencia bajo la misma técnica en 2 momentos diferentes. Y se tomaba el primer momento de la positividad como la fecha de la seroconversión. Para evaluar el otro desenlace, que son las alergias, este se recolectó por autorreporte. Es decir, se le preguntaba a los cuidadores si el niño había desarrollado alergias en cada una de las consultas de seguimiento y si en el caso se podría confirmar la alergia mediante un historial clínico o mediante una prueba, mediante la confirmación con un personal de la salud, se confirmaba pues este desenlace, o si no era por autorreporte. Y la obesidad se evaluó a los 5.5 años de seguimiento con las medidas antropométricas específicas para la edad. Muy bien. Entonces, en el análisis estadístico, los autores proponen realizar un propensity score como ajuste de los posibles factores de confusión. Este propensity score, como habíamos visto anteriormente, es una probabilidad condicional. Aquí la podemos ver como los autores la definieron, que es la probabilidad de tener una lactancia materna prolongada, dado que el paciente tiene una serie de covariables relacionadas con el embarazo y el parto. Se realizó una función logística donde la variable dependiente fue la lactancia materna prolongada, es decir, mayor de 6 meses o mayor de 3 meses si es exclusiva. Y como variables independientes fueron aquellas variables que están relacionadas con la lactancia materna prolongada. En este caso, los autores determinaron como variables independientes el país de origen, la diabetes materna, el IMC antes del embarazo, la ganancia de peso, tabaquismo, edad materna, educación, edad gestacional, peso al nacer y parto por cesárea. Es decir, estas variables
se han visto relacionadas en otros estudios que están asociadas con que haya una buena o no lactancia materna. Y los autores las pudieron determinar en los cuestionarios del estudio TEDI, ¿cierto? En los cuestionarios prospectivos. Entonces se calculó la probabilidad de que cada individuo del estudio esté expuesto a una lactancia materna prolongada, es decir, una probabilidad entre 0 y 1 de estar expuesto. Posteriormente, entonces los investigadores realizaron algunos modelos multivariados para mirar la asociación de la lactancia materna con los desenlaces. Realizaron modelos para cualquier lactancia y realizaron modelos para la lactancia exclusiva. Para cualquier lactancia, las variables independientes era lactancia mayor de 6 meses en comparación con la lactancia menor o igual a 6 meses, y la otra variable independiente era el propensity score incluido en el modelo como una variable continua. Y las variables dependientes fue autoinmunidad, alergias y obesidad. Y para los modelos de la lactancia materna exclusiva, las variables independientes fue mayor de 3 meses versus menor o igual a 3 meses. Igualmente se incluyó el propensity score como una variable continua, independiente continua. Y aquí la variable dependiente sigue siendo la misma, autoinmunidad, alergias y obesidad. Se realizó entonces modelos de Cox para los desenlaces de autoinmunidad y para el desenlace de alergia, y para el desenlace de obesidad se utilizó un modelo de regresión logística. Miremos entonces aquí una gran ventaja de incluir el propensity score como variable continua independiente, y es que el propensity score está recolectando como en un mismo conjunto todas esas posibles factores de confusión relacionados en este estudio. Y al tener esa puntuación, los autores lo ajustan el modelo como una variable continua. Muy bien. En este flujograma podemos observar el proceso de inclusión y de los participantes. El estudio TEDI tiene un total de 8.676 niños recién nacidos con alelos de riesgo para diabetes tipo 1 que se están siguiendo prospectivamente. Pero de estos 8.676, 8.615 tenían datos para lactancia materna. Y de estos 8.615, 6.810 tenían datos para poder calcular el propensity score. Aquí observamos cómo es la necesidad de tener tamaños de muestras grandes, porque miren que el tamaño de muestra se disminuye al poder calcular el propensity score. De estos 6.810, el 24% desarrolló autoinmunidad, definida como islotes o de enfermedad celíaca. De estos, el 10% fue autoinmunidad de los islotes y el 19% de enfermedad celíaca. El 18% desarrolló alergia y el 5.3% obesidad. Estas incidencias observadas en este estudio son altas, pero recordemos que la población de estudio es una población de alto riesgo, ¿cierto? Entonces esperamos unas incidencias relativamente altas comparadas con la población sin riesgo, ¿cierto? Con la población convencional. En la tabla 1 es un análisis descriptivo de frecuencias, una tabla de frecuencias simples, donde observamos frecuencias absolutas y frecuencias porcentuales de cada una de las distribuciones o la mediana acompañada del rango intercuartílico. Como podemos observar, el 53% de la población tenía una lactancia materna, cualquier lactancia materna mayor de 6 meses y el 43% menor o igual a 6 meses. Y podemos observar la distribución también de la lactancia materna exclusiva. A nivel de los países, podemos observar que el país que tenía mayor representatividad fue Estados Unidos. También observamos la distribución de las otras variables relacionadas en el propensity score. Como resultados, ya podemos observar en la tabla 2 el modelo del propensity score en función de los odds ratio para los desenlaces de lactancia materna, cualquier lactancia materna mayor de 6 meses y lactancia materna exclusiva mayor de 3 meses. Podemos observar cómo Finlandia, Germania y Suecia y tener una edad gestacional, aumento de la edad gestacional, tener entonces un nivel de educativo mayor, se asociaron con una posibilidad de tener un aumento de la lactancia materna.
mientras que, por ejemplo, fumar, por ejemplo, excesiva edad gestacional, nacimiento por cesárea, se asociaron fue con una disminución en la posibilidad de tener una lactancia materna prolongada. Estos resultados ya observamos los modelos multivariados para los desenlaces. Este es el modelo multivariado de Cox para los desenlaces de autoinmunidad de los islotes y de transglutaminasa. Podemos observar para cualquier lactancia materna mayor de 6 meses no se obtuvo significancia estadística en los HRs para ninguno de los 3 desenlaces. Cada uno de los desenlaces de los intervalos de confianza pasa por el valor nulo de 1 y la asociación se anula, ¿cierto? Se pierde esa asociación. Y para lactancia materna exclusiva mayor de 3 meses, el mismo panorama. Los HRs pierden significancia estadística. En la tabla 4 podemos observar el modelo de Cox para el desenlace de cualquier alergia, alergia a alimentos y alergia por rinitis estacional, estacionaria, ¿cierto? Podemos observar también que para lactancia materna, cualquier lactancia materna mayor de 3 meses, se pierde la asociación, la significancia estadística, no hay asociación. Y para la lactancia materna exclusiva mayor de 3 meses no hay asociación entre cualquier alergia y alergia a alimentos, pero sí presenta significancia estadística para rinitis alérgica, ¿cierto? Entonces, la lactancia materna exclusiva mayor de 3 meses se comporta como un factor de protector para la rinitis alérgica. Y en el caso de la obesidad, sí tenemos un panorama diferente, donde tanto la lactancia materna, cualquier lactancia materna mayor de 6 meses, como la lactancia materna mayor de 3 meses, en comparación con menor lactancia materna, presentamos unos ORs de esta regresión logística, unos ORs estadísticamente significativos, y la lactancia materna mayor de 6 meses y mayor de 3 meses se comporta como un factor protector para la obesidad a los 5.5 años. Importante, como pudimos observar en cada uno de los modelos, el propensity score fue una variable independiente continua incluida en el modelo como variable de ajuste. Algunos puntos claves para ir terminando de discusión. Este es un artículo realizado en Finlandia, donde se evaluó también el comportamiento de la lactancia materna asociado con los desenlaces de autoinmunidad de los islotes y el desenlace de diabetes tipo 1. Ahí también podemos observar que la lactancia materna, muy en sintonía con nuestro artículo, no presentó significancia estadística, ni la lactancia materna exclusiva, ni cualquier lactancia materna. Por el contrario, en este otro estudio realizado en Estados Unidos, donde evaluaron la lactancia materna menor de 12 meses, igual de 12 meses en comparación con menor de 12 meses, no se observó significancia estadística para el desenlace de autoinmunidad, pero sí se observó significancia estadística para el desenlace de desarrollo de diabetes tipo 1. ¿Cierto? De diabetes tipo 1 propiamente. Recordemos que el desenlace de nuestro artículo no es diabetes tipo 1, es autoinmunidad de los islotes. Eso es muy diferente a diabetes tipo 1 clínicamente diagnosticada. Listo, en este artículo sí desarrollaron como desenlace tipo 1, con intervalo de confianza estadísticamente significativo, evidenciado también en las dos curvas de comparación. Nuestro artículo también realizó en el material suplementario, también realizó una comparación mayor de 12 meses con menor de 12 meses, como el artículo anterior, pero no obtuvo significancia estadística para ninguno de los desenlaces, ni para autoinmunidad, ni para islotes, ni para enfermedad celíaca, ni para los otros desenlaces evaluados en nuestro artículo de investigación. En un metaanálisis realizado, en revisión sistemática y metaanálisis, realizado especialmente de estudios observacionales de casos y controles, de lactancia materna exclusiva mayor de 2 meses en comparación menor de 2 meses, sí se observa una medida, un estimador global protector frente a la lactancia materna menor de 2 meses. También se observa cualquier lactancia materna versus sin lactancia materna, también se observa un estimador global
protector de la lactancia materna frente al desarrollo de diabetes tipo 1. Sin embargo, estos son estudios de casos y controles que tienen muchos sesgos y se está evidenciando en la heterogeneidad, ¿cierto? Una prueba Chi cuadrado o prueba Q de Cochrane con alta heterogeneidad para estos estudios. Como posiblemente nosotros nos podemos estar preguntando, pero ¿por qué nuestro estudio en la asociación de la lactancia materna no fue factor protector para diabetes tipo 1, para autoinmunidad de los islotes, perdón, y para los otros desenlaces? Esto puede tener múltiples explicaciones. Una posible explicación es esas discrepancias que hay entre los diferentes estudios en el manejo del diseño, la selección y algunas estrategias de control de los factores de confusión. Como podemos ver, nuestro estudio controló el factor de confusión a partir de un propensity score y no a partir de un modelo multivariado convencional. También el modelo ideal o el diseño epidemiológico ideal para establecer estos análisis es un ensayo clínico, pero sabemos que no es ético realizarlo en este escenario. Y la población del estudio TEDI es una población de alto riesgo, ¿cierto? No es una población de la comunidad general, ¿cierto? Que no tiene riesgo frente a diabetes tipo 1. Pero en este escenario, la exposición de lactancia materna es mucho más difícil de demostrar el beneficio en una población de alto riesgo que en una población que tenga un riesgo convencional. Y esto se explica a partir de la exposómica. En la exposómica o la variación del exposoma, esos factores de riesgo ambientales que tenemos a lo largo de la vida se van, digamos, aumentando, disminuyendo, van fluctuando a lo largo de las diferentes etapas de la vida. En la etapa prenatal, infancia, adolescencia, adulta, vamos adquiriendo diferentes factores de riesgo ambientales o vamos adquiriendo también diferentes factores protectores. Y estas múltiples exposiciones a lo largo de la vida de los individuos pueden atenuar o potenciar el efecto de un variable sobre el desenlace. Y es posiblemente también lo que se esté observando en el estudio TEDI, ¿cierto? Que a lo largo de la primera infancia hay una serie de exposiciones de estos recién nacidos que pueden estar atenuando el efecto protector de la lactancia materna. Como conclusiones, en este estudio no se asoció con un menor riesgo de autoinmunidad infantil en niños genéticamente susceptibles. La lactancia materna prolongada sí se asoció con un menor riesgo de rinitis alérgica y obesidad. Es crucial la identificación de los determinantes ambientales en diabetes tipo 1 para poder establecer estrategias de prevención primaria y secundaria y los estudios observacionales. A raíz de que no se pueden hacer muchos ensayos clínicos en diabetes tipo 1, es indispensable implementar estrategias emergentes, como el caso del propensity score, para controlar diferentes factores de confusión. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Agradecerles a todos por su asistencia y al profe Paula y el profe Noel como tutores por sus diferentes asesorías. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Juan Pablo. Gracias por tu exposición clara, concisa, concreta y con muchos elementos precisamente que son pertinentes a la epidemiología y que son pertinentes para este club de revistas. Entonces, muchas gracias. Pues damos inicio a la discusión, a las preguntas. Tenemos unos minutos entonces para las preguntas. Si hay alguien de los asistentes que quiera participar, está el chat habilitado y también pueden pedir la mano. Mientras tanto, Juan, yo quiero preguntar algo y es, a modo de pregunta, de reflexión también y como discusión también dentro del club de revistas. Una cosa que me llama la atención con el estudio es que es un estudio con un seguimiento muy ambicioso, o sea, son muchos años de seguimiento para dos cosas, para obtener unos desenlaces que no necesariamente son los desenlaces clínicos y de hecho mostraste al final que había algunas diferencias con otros estudios que sí valoraron el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 como desenlace. Aquí hay unos desenlaces que podrían
ser intermedios, bueno, no serían necesariamente subrogados, pero clínicamente no, probablemente no sean importantes. Es decir, clínicamente probablemente ningún médico le va a pedir estos anticuerpos a un paciente en el seguimiento clínico para ver qué tanto riesgo tiene de desarrollar diabetes tipo 1. Desde ese punto de vista, a mí me parece que eso es pues, importante analizarlo porque no sé hasta qué punto, respetuosamente voy a decir esto, es pertinente también un estudio de estos, no sé cuánto gastaron en este estudio, me imagino que mucho dinero, para evaluar el efecto de algo que ya con otros estudios probablemente mucho más sencillos se ha valorado que tiene un efecto importante sobre la salud de los individuos, como es la lactancia materna y la duración de la lactancia materna. Y que adicionalmente, muy bien, pues lo mencionabas al final también o durante la exposición, pues hay otros factores de tipo ambiental, incluso de tipo también individual, de exposición al ejercicio, de otras comorbilidades, etcétera, que también pueden obviamente afectar el desarrollo de la diabetes tipo 1. Entonces, no sé si quieres pues, mencionar algo al respecto, yo lo digo no como tanto como pregunta para ti, sino como una reflexión acerca también de la pertinencia de estos estudios eh, y si esos recursos pudieran gastar, la plática se pudiera gastar en otra cosa más sencilla que pudiera incluso tener resultados muy aplicables en la atención de las personas. Sí, muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu reflexión. Digamos que definitivamente el desenlace principal del estudio TEDI no es un desenlace, digamos, propiamente clínico de diabetes tipo 1, sino que la autoinmunidad de los islotes, pero digamos que este desenlace de autoinmunidad de los islotes tiene una gran importancia a nivel poblacional y es la posibilidad de identificar los factores de riesgo para etapa 1 y etapa 2 de la diabetes tipo 1 y al lograrlos identificar podríamos hacer estrategias de prevención primaria y prevención secundaria. Si bien es cierto, a la población no le vamos a determinar los anticuerpos, eso es verdad, pero en el estudio, al poder identificarlos, identificar esos factores de riesgo, podríamos decir, ves que la lactancia materna se puede utilizar como un factor protector en prevención primaria. O, por ejemplo, la disminución de la proteína de leche de vaca se puede utilizar como un factor protector en prevención secundaria, algo así, ¿cierto? Y entonces podríamos empezar a identificar y no tener que esperar que los niños lleguen a etapa 3, que lleguen ya con la cetoacidosis diabética. Gracias, Juan. Profe Elkin levantó la mano. Bienvenido, profe. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones primero, Juan Pablo. Es una presentación magistral, completamente magistral, llena de detalles, pero muy bien expuestos, muy bien ilustrados, sólida, consistente. Dijéramos, habla por Juan Pablo de un manejo extraordinariamente solvente de los temas y de la metodología, así que una felicitación muy especial a Juan Pablo. Voy a hablar de la estrategia analítica que veo que tiene, así como decía Juan Carlos, yo también tenía una inquietud. ¿Cuánto cuesta esto? 8.500 personas con un seguimiento tipo cohorte, 4 países interviniendo. Bueno, es donde hay mucha plata para gastar. Para una pregunta que, como decía Juan Carlos, al final se va a unos asuntos muy específicos, pudiendo definir cosas muy trascendentales en lo clínico para la salud pública en el mundo. Pero hablaré de esta estrategia porque miren el concepto de la estrategia estadística. Averiguamos una cosa que se llama propensity scores, o sea, unos indicadores de propensión que hacen que una persona pueda haber estado más expuesta, más probablemente expuesta al factor de exposición, en este caso a la lactancia prolongada. Entonces, todos esos factores que pudieran alterar la propensión a que las personas hubieran sido partícipes de ese grupo de la lactancia prolongada, se estudian con cuidado para después hacerlos desaparecer. Es decir, para convertirlos en una proporción que después se integra en un único propensity score, en un solo indicador cuantitativo que después se incorpora en la regresión múltiple para que desaparezca en el efecto, es decir, para que se controle su efecto de sesgo, de confusión. Entonces,
eso como una estrategia estadística resulta como muy interesante, como una medida estratégica para purificar en última instancia esa asociación que hay entre el nivel de exposición y el evento que se quiere estudiar. Sin embargo, cuando uno mira lo que es la construcción de esos propensity scores y esas relaciones que los condicionan, uno encuentra más riqueza de información ahí que incluso en el mismo resultado final. Miren, por ejemplo, se establece que es más probable que una persona tenga una lactancia prolongada si está en Europa que si está en Estados Unidos. O sea, los países que están en Europa, especialmente Alemania, Suecia y Finlandia, pues tienen una más clara propensión hacia la lactancia prolongada que en los Estados Unidos, indicando que de alguna forma toda la cultura europea es de alguna forma más saludable que la americana. Enseguida dice, la edad de la madre. Si la madre tiene una mayor edad, tiene una mayor madurez, entonces también tiene una mayor propensión a lactar más prolongadamente a su hijo. Un concepto también interesante que empieza a ser de utilidad práctica en la clínica. Enseguida viene la educación. Si la madre es más educada, tiene una posibilidad más alta de lactar a su hijo en forma más prolongada, y entonces empieza uno a entender que cosas como la educación, la cultura y la madurez de la persona pueden ser factores protectores en última instancia que conduzcan a la lactancia prolongada y a su vez a los beneficios que ella representa. Pero observen también los contrarios, o sea, los factores que entorpecen o que disminuyen la propensión hacia la lactancia prolongada, por ejemplo, el tabaquismo en las mujeres. Increíble que las mujeres realmente que consumen tabaco o cigarrillo, que son fumadoras, no quieren lactar prolongadamente a sus hijos y eso las aleja. ¿Y es eso importante? A mí me parece que sí, pero si la estadística lo toma como para esconderlo rápidamente, perdería su importancia clínica, pero la tiene. Miren este aspecto, por ejemplo, que las mamás prefieren la cesárea. Ese concepto es crítico porque en una época las cesáreas podían ser solo requeridas con criterio médico en un 5% de los casos, o sea, desproporción cefalopélvica, la cabeza es muy grande para caber por el canal del parto, pero eso ha aumentado a 10, 15, 20, 25, 30, y aquí en nuestro medio ha llegado hasta el 45%, o sea, 45% de los partos se conducen por la cesárea. ¿Por qué por la cesárea? Porque la mamá no quiere vivir el proceso del parto natural, que puede ser doloroso, que puede ser más incómodo y más prolongado, mientras que también el obstetra prefiere una especie de parto programado para atenderlo en menor tiempo y también para que represente mayores ingresos a su compensación económica. Fuera de eso está el concepto de las mamás que se engordan, que ya están gorditas a punto de embarazarse, o las que durante el embarazo ganan exceso de peso. O sea, esos factores que están escondidos en el propensity score, para la estadística lo logra ocultar para el análisis final, pero tiene una importancia clínica muy grande. Y entonces uno diría que en esta estrategia el propensity score no debería calcularse para esconderlo, sino por el contrario, deberían y podrían explorarse cuidadosamente todas esas asociaciones tan interesantes, porque al final de cuentas uno después quiere decir, bueno, ¿cómo vamos a aumentar la lactancia materna? Pues ahí estarían todos los factores que la conducen a aumentarla y los que la conducen también a bloquearla o disminuirla, y eso sería de una ayuda muy importante para los clínicos, para los epidemiólogos en general, para todos los salubristas. Muchas gracias y de nuevo felicitaciones, Juan Pablo. Gracias, profe. No sé, Juan, si quieres mencionar algo al respecto. El profe Cal también tiene la mano levantada en este momento. Adelante, profe. Perdón, ¿yo puedo hablar? Sí, señor. Bueno, Bienvenido, muchas gracias, profe. muy amable, muy bien, porque había hecho una pregunta. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y muchas felicitaciones a Juan Pablo. Me parece magnífico su exposición, muy clara, muy interesante, con una dicción muy clara. Me encantó, ¿no es cierto? Y también explicó inicialmente una parte pues, estadística muy importante, que es la parte del propensity score. Entonces, que me imagino que también que el profe Hugo, si está presente, también ampliará. Fuera las felicitaciones,
a Juan Pablo sería también unas felicitaciones al profe Elkin Martínez. ¿Por qué razón? Elkin acaba de presentar a la comunidad, a la comunidad epidemiológica 2 libros. Me parece que eso es muy importante, hay que felicitarle, no todos lo hacen así. Y precisamente en esa semana del Día de Maestro, que personalmente había hecho unas felicitaciones a todos los profesores y con una invitación a que pudieran escribir. Entonces yo creo que el Kim enseguida contestó, parece que tenía 2 a disposición de nuestra comunidad. Entonces aproveché en este momento para decirse muchísimas gracias y también a profesor Hugo Siesta para ampliar esta parte del Propensity Score. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, profesor Colimón, es muy amable de su parte. Gracias, profe. Bueno, no, simplemente yo tengo 3 interrogantes sobre el artículo. Primero, estoy de acuerdo, usted tiene una edición muy clara, expuso muy bien, muy bonitas las diapositivas y lo felicito. La primera pregunta, pero es una pregunta que no me la hice hoy acá, pero me la he hecho siempre. Cuando usted utiliza el Propensity Score, que lo construye con base en una serie de covariables, variables independientes, que como dice el profesor Elkin se disipan, usted tiene un puntaje que ingresa al modelo de regresión como una variable continua. Pero esa variable que es un puntaje que se lo facilitan todas las otras covariables que usted considera en el estudio, ¿cómo se puede dar cuenta que la exposición del interés en la construcción de los modelos de regresión no tienen grado de colinealidad con el Propensity Score? ¿Ya? ¿Cómo se verifica eso? Esa es una pregunta que yo siempre me he hecho, porque cuando usted construye el Propensity Score, ellas llevan puntuaciones de todas esas variables independientes, y en qué medida no habrá una relación, una correlación importante con el desenlace con la exposición de interés que podría afectar el desenlace. Es la primera pregunta. La segunda, el estudio de cohorte, ¿cierto? Sí, profe, de Y cohorte. sabemos desde el ámbito epidemiológico que cuando usted utiliza estudios de cohortes, usualmente la medida de la asociación es el riesgo relativo. Y también sabemos de la teoría que cuando los eventos son de frecuencia rara, pequeña, el OR es una buena aproximación del riesgo relativo. ¿Cómo se garantiza acá, dado que usted en los modelos, por ejemplo, en el modelo logístico utilizó el OR y en el modelo de Cox utilizó el OR a sabiendas de que la medida de la asociación en los modelos de riesgos proporcionales de Cox es el hazard rate? Y lo último, hay comprobación del supuesto de riesgos proporcionales. Muchísimas gracias, profe Hugo, por sus preguntas. Digamos, con respecto a la colinealidad, que es la primera pregunta, no tendría muchísima información respecto a si el Propensity Score puede, digamos, detectar o si los autores, digamos, hacen una detección previa de estos problemas de colinealidad que, sin embargo, pueden, digamos, afectar mucho los resultados y estar expresando, digamos, indicadores que no son, ¿cierto? Pero, digamos, desde la teoría estadística se debería hacer un previo análisis de esta colinealidad de las variables independientes del propensity. Con respecto del hazard ratio, los autores sí, en el modelo de Cox sí reportaron el hazard, ¿cierto? De pronto no se veía muy bien en la tablita 4, pero sí era HR, ¿cierto? Porque era un tiempo al evento. Y con respecto a si evaluaron el supuesto de los riesgos proporcionales, no hay evidencia, ¿cierto? Los autores no reportan que hayan evaluado el supuesto de riesgos proporcionales en el artículo. De pronto, más exhaustivamente en los protocolos del estudio TEDI, ya son protocolos mucho más robustos, de más de 200 hojas, que de pronto ellos allí sí reportan la evaluación del supuesto, pero como tal en la publicación no. Muchísimas gracias, profe Hugo.
a usted. Gracias, profe. Gracias, Juan. Creo que Paola tiene la mano levantada. Profe Juan Fernando también. Damos la primera palabra a la profe Paola. Bueno, ya que Juan dijo, entonces muy buenos días para todos. Felicitaciones también a Juan Pablo. Realmente Juan Pablo ha asumido con muchísima responsabilidad y sobre todo pasión, dedicación, el estudio de la diabetes tipo 1 y realmente felicito todo su compromiso. De hecho, tiene un grupo de estudio que no han dejado de reunirse y han estado participando y analizando una serie de asuntos relacionados. A mí del artículo que lo comentábamos con Juan me llama muchísimo la atención y aprovecho aquí que están los profes expertos, sobre todo el aspecto, digamos, sorpresivo que uno diría, bueno, ¿por qué la lactancia al final no termina siendo protectora para desarrollar una autoinmunidad? Entonces nos preguntábamos con Juan Pablo, es muy posible que realmente el gran peso genético, la inmensa selección de personas que en este estudio ingresan y que son niños con altísimo riesgo de tener diabetes tipo 1, enmascare de alguna forma esos otros factores genéticos, esos otros factores ambientales, en este caso la lactancia. Eso ustedes como expertos, profe Hugo, profes, ¿cómo realmente piensan que podría haberse dilucidado si nosotros realmente quisiéramos conocer ese efecto? Hubiésemos hecho, digamos, un estudio un poco distinto y tener una población completa con diabetes, sin diabetes, con riesgo, sin riesgo, y realmente poder analizar toda esta cantidad de variables, habría sido un panorama distinto. Entonces, quisiera un poco que nos ayuden, que nos orienten con sus, digamos, consejos. Si nosotros fuéramos quienes fuéramos a presentar este estudio hoy, ¿qué cambiaríamos para que realmente dilucidemos si la lactancia, como está medida, protege o no protege contra diabetes tipo 1? Bueno, dejaría aquí y mil gracias, Juan Pablo. Felicitaciones de nuevo. Gracias, profe. Profe Juan Fernando. Para todos, muy buenos días. No había levantado la mano, pero te agradezco mucho que me saludes y me invites. Aquí hay y agradezco mucho también el hecho de poder contar con el profesor Hugo. Hemos discutido en diferentes momentos hasta dónde la incorporación de métodos avanzados facilitan la prueba de una hipótesis científica o cuando desde unos presupuestos, una cosa es la moda, la incorporación de la técnica y otra cosa la verificación de los requisitos desde el punto de vista estadístico para poder incorporar a un modelo multivariado una estrategia como la estrategia basada en el cálculo de propensity score. Siempre me ha llamado la atención una cosa, Juan Pablo, y es cuando no da la asociación. Entonces, en la discusión de los artículos, en muchas ocasiones las situaciones se centran en señalar las cosas que no se midieron o están en un periodo gris. Pero desde el sustento, desde la introducción del artículo y desde las aproximaciones metodológicas, se dice lo que se está haciendo es precisamente abordar estos métodos con una pretensión máxima, eliminar la confusión que nos lleva a conclusiones inapropiadas desde el punto de vista de la detección de la causalidad con respecto a una exposición de interés. Es llamativo una cosa, Juan Pablo, y es que si uno se pone a ver, ahora resulta que el desenlace es, ¿qué propensión a una lactancia prolongada? Ese es el outcome. Y cuando usted mira, Juan Pablo, las covariables casi que son del modelo clásico de los estudios epidemiológicos, de los factores identificados,
con asociaciones clínicas y estadísticamente significativas para los desenlaces duros. No sé, Juan Pablo, si cuando uno da la tarea de mirar cuáles fueron las covariables independientes para el propensity, uno cuando tiene ahí, tienes un conjunto en donde están muchas de las clásicas variables asociadas a desenlace. Una situación que uno debería considerar de manera muy fuerte en la posibilidad de incorporar estas técnicas también tiene que ver con algo, y es que, y lo tocó el profe Juan Carlos, tanto refinamiento para perderse en la definición del desenlace. Entonces, en muchas ocasiones también los esfuerzos tienen que ver con la correcta identificación, no solo identificación y clasificación. Es que el asunto del fondo en los estudios donde existe un seguimiento es, dígame bajo qué criterio estandarizado el cofactor está siendo evaluado, dígame qué criterios permiten clasificarlo, esto es del protocolo de una cohorte, para poder tener validez interna con respecto a la medición de covariables. Ahora, el refinamiento metodológico en la búsqueda de cuál asociación. Entonces el desenlace cobra un papel que es protagónico. Y uno puede perder las potencialidades de una técnica en una decisión de elección del desenlace, que yo creo que es una de las situaciones que en este estudio requiere tener una serie de precauciones. También la situación vinculada al hecho de poder considerar que en muchos de los trabajos, cuando las cohortes están, dice, vea, mire, una exposición que se puede dar 3, 6, 8, 9 meses, pero un desenlace, una cosa que queda diferida un tiempo y por ende lo que se ha denominado en los estudios de cohorte en la investigación causal en epidemiología, una zona gris. O sea, yo estoy tratando de buscar el vínculo independiente de esta exposición que se dio por allá, y lo planteaste muy bien en la discusión, Juan Pablo. Hay una zona gris en donde pasan un montón de situaciones que no necesariamente estuvieron evaluadas y controladas, registradas para poder hacer los análisis. Entonces, una cosa es decir, cómo medí que hice monitoreos, con qué variables, bajo qué perspectiva de evaluación y clasificación de otros cofactores, y qué pasa en las famosas zonas grises de las cohortes, cuando buscando ese vínculo con la lactancia, empiezan a suceder un montón de cosas en la experiencia, en el curso de la vida, en esa etapa de los chiquitines. Entonces, hay situaciones que exigen, sí, el refinamiento metodológico tiene mucho sentido, la incorporación de estas técnicas para pensar en una prioridad total, detecté una asociación causal, clínica, estadísticamente significativa, ¿tendrá sentido? Sí. ¿Qué covariables? Y finalizo con una reflexión. Tanto para el propensity como para un modelo en donde yo para un desenlace robusto pretendo identificar variables independientemente asociadas, la calidad del modelo no está dada porque usted meta 70 variables al propensity o 90 al estudio etiológico, porque hay gente que cuando en mayor grado de conocimiento, con un menor número de variables, puede llegar a la identificación del conjunto de factores considerando diferentes ámbitos, porque la atribución como efecto independiente es derivada de esa secuencia. Me gustó mucho, Juan Pablo, esa diapositiva. Cuando llegamos a conclusión con evidencia causal, dependerá qué tan probable fue cometer sesgos. Usted qué tan exhaustivo fue en el control de potenciales confusores. Vas haciendo una secuencia para minimizar la probabilidad de errar. Incorporaste que la influencia del azar puede estar ahí vinculada en la detección de una asociación. Un esfuerzo muy grande que se hace tiene que estar también en el sentido de una cosa. No porque se mida más, lo planteaste, Juan, que eran como 100 variables que ellos monitorizaban en la secuencia con la cartilla que tenían los cuidadores. Recuerden esta máxima. No le pidas al modelo que te responda con alto refinamiento y detecte una variable independiente, no por el número de covariables, es por la exhaustividad en el razonamiento causal y a veces con un menor número en el conocimiento profundo de la entidad que se está estudiando, usted puede obtener un acercamiento mayor a la causalidad, incluso con un menor nivel de evidencia, como lo planteaba el profesor Juan Carlos, que a veces con estudios de casos y controles, con todas las imperfecciones o probabilidades de cometer sesgo, dice, esta gente cogió el desenlace duro, con diagnóstico,
O sea, en la presencia de. Y las covariables no son 200. Es un conjunto de aquellas que tienen que ver con lo genético, con los aspectos nutricionales, con una serie de condiciones que pueden ayudarte a acercarte mejor a la búsqueda que tenemos en epidemiología. Existirá un efecto independiente y ese efecto independiente me permite concluir una reducción del riesgo de una protección. Entonces yo llamaría la atención de no dejarse tentar, o sea, porque es multivariado, meta todo sin razonarlo causalmente, tanto para propensity como para modelos etiológicos. Juan, su presentación es una presentación de estudiante avanzado de la maestría en epidemiología. Usted no solamente presenta un artículo, tiene preguntas que lo orientan, va a referentes de la literatura en epidemiología para poder incluso llevar al auditorio de la mano en aquello que es una búsqueda de la identificación de una variable que se asocie con una reducción del riesgo o con la probabilidad mayor de que una exposición esté dada. Lo felicito porque es un trabajo en donde no solamente se restringió a mostrar el artículo. Muchas gracias a todos. Gracias, profe Juan Fernando. Bueno, yo creo que ha sido un CREPI muy productivo, una discusión muy productiva el día de hoy. Ya son las 8:13. Les agradecemos a todos. Juan Pablo, de nuevo, felicitaciones y muchas gracias por tu presentación. Gracias, profes, por su participación, que nos enriquece a todos muchísimo. Un feliz día entonces para todos y Buen nos vemos día. la semana. Un feliz día a Buenos días. todos. Gracias por todas Muchísimas las gracias. comentarios. Que estén muy bien Chao, todos. Juan Pablo. A todos, muchas gracias. Juancho, muy buen trabajo, buen día, amigo. Muchas gracias, profe. Un abrazo. Chao. Gracias a todos y un buen día para todos. Gracias.